Cordial saludo, profe Mauricio. Mi nombre es Clara Milade Gutiérrez García, estudiante de noveno semestre de Administración en Salud Ocupacional sede Silvania. Mis prácticas las realicé en la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, más exactamente en la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Allí inicié mi proceso el 24 de febrero de 2020 por medio de la modalidad de convenio. Los horarios establecidos eran de 3 a 6 de la tarde. Lo que yo llegué a hacer allí en esta oficina fue apoyar procesos que ellos ya llevan desarrollados, ya que al tratarse de una universidad pública, pues se entiende que todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo debe estar al día y en orden. Entonces yo llegué de cierta manera para colaborarles y apoyar en procesos que de pronto no pueden abarcar por la cantidad de los mismos. Entonces, inicialmente se estableció que debía apoyarles realizando un folleto para las personas que llegan a visitar la universidad. En este folleto, ¿qué debía llevar? Inicialmente, pues, mostrar el mapa de la universidad, mostrar los puntos de encuentro, las rutas de evacuación, todo lo que tiene que ver con el plano de la universidad. Luego se incluían unos tips de emergencia, que era qué se debe hacer en caso de cualquier tipo de emergencia. Un ejemplo era en caso de azonadas, que es lo más común en una universidad pública, qué se debía hacer, cómo se debía actuar, qué cosas no se debían hacer, ya que pues muchas personas visitan el establecimiento diariamente y no están exentas de que pase alguna emergencia. Entonces, queríamos, o que si queríamos como darles esa información de manera clara y precisa para que supieran qué hacer en caso de que llegara a ocurrir algo. También la universidad se dio cuenta de que la mayoría de accidentes de trabajo que se presentaban eran dentro de los maestros y las personas administrativas de la institución cuando realizan prácticas deportivas, más exactamente en los juegos de la ASCUN que se realizan cada año. Era más frecuente los accidentes. Entonces también se diseñó un folleto en donde incluía qué se debía hacer antes de un entrenamiento y qué se debe hacer después de terminar una práctica deportiva, ya que la mayoría de veces eran lesiones musculares, hasta a veces habían llegado a haber fracturas por el deporte que practicaban. Hasta allí tuve pues la dicha de estar hasta el 13 de marzo. Pues ya entendemos que todo ocurrió pues por lo de la pandemia. Entonces quedaron suspendidas las visitas a la universidad, pero se establecieron actividades teóricas para realizar en casa. Una de estas fue realizar un documento o un formato de inspección de equipos de emergencia según los lineamientos de la NTC 4114. ¿Qué debíamos hacer en esta actividad? En base a lo que ya conocíamos de nuestro lugar de práctica, debíamos hacer una inspección, mostrar qué había dentro de, digamos, del lugar, cuáles eran los riesgos, qué se debía controlar, todo de acuerdo a la norma técnica colombiana 4114. Luego se realizó una presentación donde se capacita acerca de la conformación y funciones del COPAS, ya que o sea, esta actividad se realizó en base al cronograma que se había establecido inicialmente, porque la idea era que yo participara en las reuniones del COPAS y empezara como a tener como más de cierta manera, idea de cómo se realiza un COPAS, qué se realiza en las reuniones, para qué. Entonces se estableció pues realizar una presentación en donde se explicara absolutamente todo lo que tiene que ver con el COPAS. Luego realicé un folleto sobre las distintas funciones y responsabilidades que tiene el Comité de Convivencia Laboral. Eh,
Un objetivo que tenía, o que tenía, no, que tiene el Comité de Convivencia Laboral es evaluar y analizar, digamos, como es por decirlo así, la comodidad de los trabajadores, porque muchas veces en el ámbito laboral, o sea, el ambiente entre los trabajadores no es que sea el mejor. Entonces, el Comité de Convivencia Laboral se crea con el fin de disminuir los conflictos entre los trabajadores, ya que muchas veces si uno tiene un problema con algún compañero de trabajo, no quiere llegar al trabajo, no quiere cumplir con las actividades, el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, el objetivo de un comité de convivencia laboral es este: analizar las problemáticas que hay, por qué se presenta, cómo se puede solucionar y pues obviamente seguir como el proceso. También realicé una presentación en donde agregué varios tips para poder realizar una capacitación. Sabemos que dentro de nuestra profesión es muy común que todos los días en un trabajo tengamos que llegar a realizar capacitaciones a los demás trabajadores en diferentes temas, en elementos de protección personal, en hábitos de vida saludable, en peligros, en cómo prevenirlos. Entonces, pues es muy importante que nosotros conozcamos cómo debemos realizar una buena capacitación, qué debe tener una capacitación, cómo llegarle a nuestros trabajadores para que ellos también se incentiven a participar. Entonces, por lo menos uno de los tips del cronograma de capacitación era pues hacer como una especie de campaña llamativa y práctica para mostrarle a los trabajadores y que de esta manera pues ellos también como que se incentiven a participar. Otro tip era analizar primero en qué debemos capacitar a los trabajadores. De pronto en dividir la empresa por zonas o por dependencias y analizar cada una de ellas y mirar cuál es como la debilidad de cada dependencia y trabajar duro en ella. También pues es muy importante luego de realizar la capacitación, realizar pues el debido seguimiento para saber si nuestra capacitación fue productiva o si por el contrario fue algo de que nos entró por un oído y nos salió por el otro, porque pues por lo general pasa eso en las empresas, porque los mismos trabajadores no ven la importancia de capacitarse. También realicé una infografía que contiene también los pasos para crear un plan de emergencias. Todos conocemos que el plan de emergencias hace parte del sistema de gestión y que pues obviamente es una parte fundamental del mismo, aparte que es como lo primero que debe tener una empresa, por más pequeña que sea, porque no estamos exentos de que ocurra cualquier tipo de emergencia. Entonces, esta infografía pues obviamente lleva imágenes y como el paso a paso para realizar un plan de emergencias, que es analizar toda la empresa, analizar qué tipos de riesgos hay, identificar rutas de evacuación, identificar si los muebles o digamos, las sillas que hay dentro del establecimiento, si son de las que van adheridas al piso o si por el contrario son removibles, o sea, analizar absolutamente todo lo que hay en la empresa para así mismo empezar a montar pues lo que es el plan de emergencia. También por otra parte están las brigadas de emergencia. ¿Qué son las brigadas de emergencia? Son un grupo de trabajadores que se capacitan para poder actuar en caso de que ocurra una emergencia. Por ejemplo, está la brigada de primeros auxilios. Entonces, por lo general, se integran trabajadores que tengan algún conocimiento en primeros auxilios o alguien que realmente esté interesado en capacitarse en el tema y colaborar con lo del plan de emergencia. Otra brigada es la de comunicaciones. Sabemos que cuando hay una emergencia, sea la emergencia que sea, siempre va a haber una desinformación, siempre va a haber una persona que cuenta mal los sucesos. Entonces, esta brigada es muy importante porque es la que se va a encargar de mantener la comunicación dentro y fuera del establecimiento. En caso de que una persona se lesione ese accidente, entonces es la encargada de pronto de llamar a los familiares, de llamar una ambulancia, de llamar en caso de que
ocurra algo grave, también hasta la policía. Entonces, son las personas que se encargan única y exclusivamente de las comunicaciones. También otro trabajo que realicé y que me parece también muy interesante porque también es muy importante, son las pausas activas. Entonces realicé pues una pequeña búsqueda de qué son las pausas activas, para qué se usan, cómo se realizan, cada cuánto se realizan, quiénes pueden hacer las pausas activas. Entonces pues decimos que una pausa activa viene desde hace muchos años, cuando las empresas empezaron como a darse cuenta que sus empleados se estaban como quejando de diversos problemas, por estar mucho tiempo sentados, por estar mucho tiempo de pie, por estar mucho tiempo mirando un computador. Entonces presentaban fatiga, ya no querían rendir de la misma manera en el trabajo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las empresas? A darles sacar a los trabajadores de a 15 minutos para que ellos pudieran levantarse, pudieran, no sé, ir a tomar un café. Inicialmente se hizo esto, pero con el tiempo se fue creando como un cronograma o estableciendo un cronograma dentro de cada empresa, en donde en determinada hora se realiza determinada actividad. Puede ser una actividad física, una actividad mental, de tal manera que los trabajadores tomen un descanso y de la misma manera pues retomen la actividad que vienen desarrollando como ya de manera más ágil, más proactiva. Entonces es muy importante realizarlas. Se realizan dos veces en la jornada laboral, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde. Entonces, pues ya la persona encargada de realizar estas pausas activas, pues es el profesional en seguridad y salud en el trabajo. Él ya toma como la decisión de qué actividades hacer, pues también teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa y dependiendo de las actividades que hagan los empleados. Bueno, pues esto fue todo el plan de trabajo teórico eh, organizado. Pues ya se sabe que por la emergencia sanitaria, pues lamentablemente no pude volver al sitio de prácticas, cosa que sí de pronto lamento mucho porque allí se aprende muchísimo, está uno en contacto con la realidad. eh, los compañeros de trabajo son excelentes personas que realmente lo motivan a uno y le ayudan a uno en muchas cosas, de pronto a enseñarle a uno cosas que uno no sepa, a reforzar de pronto los conocimientos que uno ya trae de la universidad. Y pues realmente fue pues muy lamentable no poder volver, pero pues por seguridad de todos fue mejor así. Mi experiencia durante estas prácticas, pues las semanas que pude estar en la universidad fueron de gran provecho. Aproveché a cada uno de mis compañeros preguntando, tomando nota de todo lo que ocurría, observando cómo se realizan las tareas, escuchando mucho. eh, no, pues para mí en realidad esas poquitas semanas que pude estar allí fueron de gran utilidad. Y pues en este momento pues me siento pues bien con el trabajo que realicé porque pues también tuve que investigar y aprender cosas que de pronto en el momento no sabía o que no tenía muy claras, pero pues en general la práctica pues estuvo bien. Lo único pues es malo fue que tuvimos que parar por todo lo de la emergencia sanitaria, pero pues me siento conforme, me siento, eh, me siento bien con lo que hice porque sé lo que realmente hice, que aprendí, que estudié. Y nada, profesor, muchas gracias por estar ahí apoyándonos, por estar pendientes de cada uno de nosotros todas las semanas, por estar preguntando cómo íbamos, por estar resolviendo nuestras dudas. Y nada, profe, muchísimas gracias. Muy amable por todo su conocimiento, por estar ahí siempre, profe. Muchas gracias.